Bienvenidos a su octava y última clase en vivo del módulo del sistema eléctrico y electrónico traído a ustedes por US Virtual Educations a través del programa educativo de mecánica automotriz. El día de hoy, 7 de noviembre, les habla el técnico Yadir Alejandro Hernández Landa y vamos a dar comienzo a este último tema, este último punto a considerar en cuestión del sistema eléctrico y electrónico, que vendría siendo el diagnóstico y resolución de los problemas en este mismo. Entonces, vamos a estar hablando de cómo es que se puede llegar a encontrar un problema porque hay que saber también utilizar las herramientas a nuestro alcance. Por ejemplo, multímetro, saber su escala, sus usos, sus mediciones que puede llegar a tener, el uso correcto de este tipo de componente, el escáner de diagnóstico, interpretación de códigos de error, algunos diagramas eléctricos, cómo podemos llegar a interpretar algunas simbologías que puede llegar a ver dentro de estos diagramas para que nosotros sepamos a qué es lo que se refiere. Hay muchas veces donde podemos llegar a encontrar sensores representados como bobinas. Hay otros en donde podemos llegar a encontrar casos en donde nuestro sistema se representa a través de un motor o se representa a través de una M, se representa a través de los fusibles en diferentes estilos de configuraciones o inclusive de resistencias variables representando algunos sensores. Entonces vamos a estar tocando temas como estos, vamos a ver algunos datos que nos van a servir para saber y comprender de dónde es que provienen estos códigos de error. E igualmente vamos a estar viendo algunas interpretaciones de datos en vivos del sistema eléctrico y electrónico. Entonces, vamos a comenzar con lo que vendría siendo esta clase. Eh, y recuerden que si van teniendo alguna duda, queja, duda o sugerencia, pueden ustedes comentarlo en el chat, que yo voy a estar leyéndolos en todo momento. Entonces, vamos a comenzar. Pasamos esta introducción y motivación. Y a estos objetivos de la sesión. Vamos a empezar con comprender los posibles casos de diagnóstico, por ejemplo, cortocircuitos, podemos llegar a encontrar cables sulfatados, podemos llegar a ver inclusive cables con aterrizado a tierra, aterrizado a corriente. Hay veces donde el mismo código de error no lo llega a indicar, por ejemplo, el short to ground o short to plus, que viene siendo corta a tierra, corto a positivo, o low voltage o sin alimentación o cosas por ese estilo, también lo llega a mencionar en códigos de error, los cuales son bastante importantes saber a qué se refieren, dado que hay veces donde decimos, ah, pues si tiene un corto a tierra, el sensor no sirve, el sensor está malo, cámbialo. No, realmente tenemos que revisar el cableado, tenemos que ver que la señal esté proveniendo correctamente del sensor, porque muchas veces el sensor sí funciona, el sensor sí nos marca correcto. Sin embargo, el sistema o el cableado puede llegar a estar en corto o puede llegar a estar sin tierra, por ejemplo. Ahí me ha llegado a tocar casos en donde sensores no tienen una correcta tierra y el carro empieza a temblar o empieza a tener un mal funcionamiento causado por falta de tierra o alimentación en el sistema. Vamos a estar también reconociendo las herramientas principales en esta reparación, como les comentaba, el osciloscopio, el multímetro, la diferencia entre estos mismos, el escáner, la interpretación de los diagramas, porque al mismo tiempo los diagramas son herramientas, son parte de lo que nos va a ayudar a poder diagnosticar correctamente los vehículos. También vamos a conocer el uso de la herramienta para el diagnóstico electrónico, porque no nada más se mide 12 voltios, sino que también podemos llegar a medir voltajes dentro de una computadora o señales provenientes de una computadora. Podemos llegar a identificar pulsos de inyección, podemos medir la frecuencia a través de lo que viene siendo el mismo escáner o el mismo multímetro. Entonces, todas estas funciones de las herramientas de diagnóstico no nada más va a alimentarse a una lámpara lógica o un multímetro, sino que también vamos a tener partes que se puede llegar a utilizar otros componentes. El observar estos componentes susceptibles a daño, desgaste o mal funcionamiento en el sistema eléctrico va a ser parte también de lo que vamos a estar hablando, dado que este es muy susceptible al calor, a que se queme el cable, al aceite. Inclusive me ha llegado a tocar casos en donde el cable, al estar fuera de su aislante o fuera de algún tipo de seguro que lo llegue a sostener, se llega a tragar o a trabar con algún componente de movimiento como la polea del cigüeñal o los valeros o el alternador.
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vienen siendo estos componentes. Vamos a estar viendo también las precauciones al momento de la reparación del sistema eléctrico, dado que cada vez que estemos manipulando un cableado es importante que tengamos precaución porque podemos llegar a generar cortos, podemos llegar a generar problemas en la computadora o podemos llegar inclusive a quemar algún driver de la computadora y eso puede llegar a provocar que haya más problemas en vez de soluciones. Vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico y resolución de problemas. En este caso, vamos a hablar de las herramientas que nos ayudan en el diagnóstico. En primer lugar, los dos protagonistas, los dos básicos, por así decirlo, para todo eléctrico y electrónico, un multímetro y un osciloscopio. Realmente el multímetro es hasta una herramienta poco relevante en la mecánica automotriz ya hoy en día. El multímetro me puede ayudar a saber si hay voltaje, si la batería está correcta, pero al menos de que sea un multímetro con amperímetro de gancho, no tendría mucha más utilidad. Inclusive los multímetros nada más me pueden llegar a detectar resistencias o voltajes básicos, amperajes básicos. Y los hertz que pueden llegar a ser muy útiles en sensores de efecto Hall, sensores inductivos, señales PWM, nos pueden llegar a ser muy efectivos, pero con un osciloscopio cubrimos casi la mayoría de la necesidad de medir voltaje. El osciloscopio va a ser una herramienta la cual va a representarnos gráficamente o visualmente los voltajes y las señales provenientes de los sensores, actuadores y todos estos sistemas. Una disculpa. Entonces, todos estos sistemas van a estar mandando estas señales y nosotros podemos llegar a verlo en el multímetro como unos 5 voltios constantes o lo podemos llegar a ver como un 12 voltios constantes o voltaje de batería. Sin embargo, el voltaje que le esté llegando al componente a veces puede ir en forma de pulsos, a veces puede ir en forma de ondas o puede ser una señal que esté en ese momento constante porque es una alimentación de un actuador y después caer. Entonces, el osciloscopio sí nos va a mostrar esto, sí nos va a mostrar una gráfica en forma de onda, nos va a mostrar una gráfica de tal forma que no llegue a variar. Recordemos que el multímetro nos va a marcar un promedio, nos va a marcar un promedio de los valores que esté leyendo, mientras que el osciloscopio nos va a dar todos los valores que esté leyendo. Entonces, de ahí la importancia es de que cuando hoy en día ya estamos trabajando con sensores, actuadores, midiendo voltajes o sacando alimentaciones para algún tipo de adaptación externa, el osciloscopio llega a ser más útil que el multímetro y por eso ya muchos multímetros llegan a incluir el mismo osciloscopio por el gran uso que se les da. Entonces, el osciloscopio es muy útil para el diagnóstico, muy útil para lo que viene siendo revisión y nos puede ayudar mucho más que un multímetro. Sin embargo, también tiene sus limitantes. Por ejemplo, el osciloscopio solamente te va a medir voltaje y amperaje. Y esto a través de un adaptador de pinza lógica o pinza amperimétrica. Sin embargo, pues también podemos tener algunas otras ventajas, como puede ser sensores que se pueden conectar al mismo osciloscopio, por ejemplo, sensores externos que nos puedan llegar a detectar la compresión en lo que viene siendo el radiador del vehículo. Hay otros adaptadores que nos llegan a detectar vibraciones en los sistemas. Entonces, cosas por ese estilo también van a ser adaptadores que se le pueden poner a esta herramienta que no es nada más nos va a medir ahora voltajes y amperajes, sino que también nos va a ayudar con diagnósticos de muchos otros sistemas que tenemos en el mercado. Me pregunta aquí Rafael, buenas noches, ¿qué marca de modelo de osciloscopio es recomendable? Hantec es buena, es económica, por ejemplo, es muy buena y es una buena calidad-precio para empezar, pero en los osciloscopios hay marcas más reconocidas, más adelante vamos a hablar un poco sobre ellas. Sin embargo, Hantec es muy buena marca para comenzar. Igualmente hay multímetros con osciloscopios de marca Texas, por ejemplo, que son bastante buenos, son Texas Instruments, pero ya sí que van a ser osciloscopios un poco más costosos. Igualmente, en Amazon había un osciloscopio bastante bueno, bastante económico. Más tarde les paso si gustan el dato por el grupo para que tengan, para que tengan en mente ese osciloscopio.
que viene siendo un osciloscopio de, permítanme, hay dos, hay uno de un canal, que viene siendo uno muy económico, es más o menos como de $30, y hay otros que son de hasta 6 canales, que ya depende mucho el para qué se va a utilizar. Recordemos que cada canal va a ser una medición, pero esta medición va a ser transmitida a través de este cable. Igualmente, el Handtech de 8 canales, el 1008B, les comento, es una muy buena opción para comenzar. Llega a detectar mucho, pero al saturarse ya después de 4 canales, se llegan a distorsionar a veces las gráficas y llegamos a tener problemas con lecturas. Ese lo llegamos a tener aquí en el taller y sí, sí funcionó muy bien, pero llegaba a tener por ahí problemas. Déjenme más tarde, les mando ese multímetro con osciloscopio para que lo tengan ahí en mente. Entonces, el osciloscopio va a ser muy utilizado, va a ser muy bueno, va a ser una herramienta que podemos no nada más utilizar para voltajes y amperajes, sino que también para otros sistemas del vehículo, mientras que el multímetro va a ser más ocasional en cuestión, por ejemplo, de revisar voltajes de batería. El amperaje, pues, no va a ser muy útil a menos de que tenga pinza amperimétrica, porque los multímetros solo llegan, en algunos casos, hasta 20 amperios o 10 amperios, cuando hay muchos otros sistemas que llegan a ocupar ya más amperaje hoy en día. También nos va a ayudar mucho a leer hertz, por ejemplo, o resistencias y continuidades. Eso también es muy útil, aunque hay otras herramientas que lo pueden llegar a sustituir, como por ejemplo el Power Pro. El Power Pro viene siendo un probador de líneas que nos ayuda a tener voltajes, detectar tierras e inclusive tiene la opción de poder graficar una señal. Entonces, este viene estando 3 en 1. Tiene lo que es multímetro, tiene parte básica de osciloscopio y también tiene parte para poder mandar corrientes o tierras según sea necesario y probar actuadores. Entonces, cosas por ese estilo también pueden llegar a ser bastante útiles el Power Pro. El escáner automotriz va a ser otra de las herramientas, dado que nos va a llegar a detectar códigos de error. Sistemas como el BCM, generalmente códigos B, que más adelante vamos a ver, son sistemas que nos van a ayudar a poder detectar dónde está el problema dentro del sistema eléctrico. El escáner automotriz no nada más me va a servir para poder detectar códigos de error, sino que también me va a ayudar a mandar pulsos en actuadores y así poder probar la línea. Hay muchas veces en donde nosotros decimos, pues vamos a ver el diagrama y probamos continuidad. Y es más fácil mandar un pulso desde la computadora hacia el actuador y revisar si tenemos el pulso. Si existe el pulso, quiere decir que hay corriente y hay continuidad en toda la línea y el problema es el actuador. Y si no llega el pulso, el problema viene siendo parte de la línea o los componentes que pueden llegar a la computadora. Entonces, cosas por ese estilo pueden llegar a ser bastante útiles en el escáner automotriz. También nos puede llegar a detectar, por ejemplo, el voltaje que está en algunos sistemas. Y esto es parte también del diagnóstico, dado que si llegamos a tener, por ejemplo, que el voltaje de salida, no sé, de la batería del vehículo híbrido. Si el voltaje de salida de la batería del vehículo híbrido es de 318 voltios y al regulador de voltaje le están llegando 305, estamos teniendo una pérdida considerable en el cableado. Y esto también nos lo puede llegar a mandar como código de error, por ejemplo, en un Prius, y esto nos lo marcaría como impedancia sobre el límite, porque viene siendo la resistencia interna del cableado en donde se pierde esta continuidad o este calor. Los códigos de error, como les digo, nos van a brindar información de dónde es que está el problema, hacia dónde nos tenemos que dirigir para poder encontrar la solución y también nos pueden llegar a dar información del freeze frame. El freeze frame viene siendo los cuadros congelados en donde nos pueden llegar a mostrar qué es lo que estaba pasando en el momento específico que se generó el código de error. Hay algunas veces donde el freeze frame no es tan útil y es más recomendable hacer una lectura de datos en vivo, que también se puede hacer a través del escáner automotriz, y esto nos va a permitir que se pueda llegar a probar o que se pueda llegar a utilizar. Entonces, vamos a comenzar con lo que viene siendo también la lámpara lógica y el sistema de cableado. En cuestión de la lámpara lógica, hay dos tipos. Tenemos, bueno, la lámpara de pruebas, que viene siendo una de las tipo lámparas más comunes. La lámpara de pruebas viene siendo lámparas con foco halógeno. Este foco halógeno va a estar encendiendo cada vez que detecte un positivo en la punta de la lámpara, pero
al ser de halógeno va a consumir mucho amperaje. Recordemos que el halógeno viene siendo un cable metálico caliente o una resistencia luminosa, la cual nos va a enviar luz hacia lo que vendría siendo el exterior. Mientras que una lámpara halógica no nada más va a encender con un foco halógeno, sino que va a cambiar el halógeno por un LED. Además del LED, va a tener la posibilidad de marcar voltajes, de marcar en algunos casos si son tierras o corrientes y nos pueden ayudar a medir pulsos. Por ejemplo, si ustedes ponen un foco de halógeno a medir una pulsación de tierra de lo que viene siendo una computadora, pueden llegar a quemar el driver de inyección. Esto provocado por el gran consumo que tiene la lámpara lógica. Y digo, la lámpara de pruebas, la lámpara de halógeno. Mientras que con una lámpara lógica, al ser de LED, consume mucho menos amperaje y no hay el peligro de que se vaya a quemar el driver de inyección. De ahí, en lo que vendría siendo el cableado, va a ser una de las partes que más va a llegar a dañarse. El 90% de los problemas eléctricos son de cableado. Y en este caso, el sistema va a tener sulfatación por algún tipo de impureza en el cableado, por algún tipo de resistencia o algún tipo de sobrecarga. Vamos a tener cortos a tierra, los cuales nos pueden generar que se vuelen fusibles, que no tengamos encendido o que veamos chispazos provenientes de algún lugar. Se va a tener cortos a positivo, en donde también podemos llegar a tener fusibles volados, donde podemos llegar a tener descarga de la batería, podemos llegar a ocasionar códigos de error de sobrevoltaje o algo por el estilo, de sobrealimentación también. Eh, y esto puede llegar también a generar problemas con la carga del alternador. Hay otros casos en donde tenemos corto de línea, que viene siendo el que el vehículo ya no tiene continuidad en un cable, en donde se pierde completamente la transferencia de voltaje, la transferencia de información, y tenemos que sustituir el cableado. Hay muchas veces en donde tenemos la mala praxis de quitar nada más el pedazo de cable dañado y poner y soldar otro cable. Eso no es tan recomendado. En primer lugar, si no se utiliza el calibre ideal o el calibre similar, podemos llegar a generar problemas. También si ponemos una soldadura que no corresponda a lo que viene siendo cobre, o por ejemplo, como les mencionaba, teníamos algunos cableados que son aluminio recubierto en cobre y lo juntamos al cableado de cobre de nuestro vehículo, podemos llegar a generar corrosión o sulfatación. Entonces, la mejor forma de sustituir una parte del cableado es retirarlo desde los pines, pero obviamente esto llega a ser también bastante laborioso. Igualmente, el sustituir una parte del arnés en muchos vehículos llega a ser más económico que simplemente sustituir un cable y llega a dar más garantía que solamente sustituir un pedazo del cable que se rompió. Vamos a comenzar con un video de aprendizaje. Por favor, vayan poniendo bastante atención. Si tienen alguna duda, váyanmelo diciendo. Igualmente vamos a ver un video sobre escáneres, sobre osciloscopios para que lo tengan en cuenta. Y vamos a platicar sobre ello más adelante. Si el video no se escucha, háganmelo saber a través del chat. Y si van teniendo alguna duda, también pónganlo en el chat. Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. En este episodio vamos a hablar acerca de la importancia de usar el osciloscopio para hacer un diagnóstico, ya que muchos técnicos automotrices no saben usarlo y en los carros de hoy en día es muy importante saber usarlo. No tienen que empezar con un osciloscopio de caro. De hecho, yo vi uno en línea aquí en Amazon en menos de $200 de la marca Hantec, 8 canales. Y también hice la comparación en Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Libre de México. Y andan alrededor de 4,000 pesos, pero como pueden ver está muy completo. Igual si tú quieres adherir, por ejemplo, los atenuadores, la pinza perimétrica, pues ya andamos hablando de un rango de $300, menos de $300, más obviamente tu, tu computadora portátil. Pero realmente para empezar se me hace un precio muy justo, ya que escáneres como esto, bueno, este es un escáner con osciloscopio de 2 canales, estos cuestan alrededor de más de $10,000, entonces, o no se puede comparar también con la marca Picoscope, que es uno de los osciloscopios, los mejores osciloscopios que hay ahorita, andan en $4,000, $5,000, que realmente es muy caro, pero realmente
por el precio de Hantek, por menos de $300 tienes un osciloscopio muy completo. Y obviamente si tú estás viendo este video es porque te interesa el uso de por qué tienes que usar el osciloscopio y por qué es importante. Ahorita, antes de dar unos ejemplos de cómo usarlo, pero ahorita no voy a entrar mucho a detalle, nada más voy a darles unos ejemplos de cómo se conecta y lo que puedes hacer en comparación a si tienes una lámpara de pruebas o un multímetro, que el multímetro puede ser fiable, pero no es tan rápido para leer lecturas especialmente graficadas como lo puede hacer el osciloscopio. Por lo menos para empezar necesitan 2 canales mínimo, con un canal no es suficiente, porque ahorita en los carros de hoy, como les digo, si quieren hacer pruebas, por lo menos dos canales mínimo. Por ejemplo, aquí tengo esta pinza perimétrica que es de la marca Snap-on, que lo compré con mi escáner Snap-on, que viene con 2 canales, como les digo. Y ahorita vamos a conectar y vamos a ver las diferencias y lo que ustedes pueden hacer, un diagnóstico exacto con el uso del osciloscopio. Vamos para allá, amigos. Bueno, mis amigos, aquí vamos a comenzar. Vamos a hacerle 2 pruebas para ponerle algunos de los ejemplos con lo que ustedes pueden hacer con el osciloscopio. Aquí estoy utilizando mi carro, es una Dodge Caravan 2010, motor 3.3. Y aquí, como pueden ver, puse mi pinza perimétrica con mi osciloscopio activado. Voy a hacer otro video precisamente explicando cómo conecté todo esto, pero ahorita más rápido para no alargar tanto el video. Aquí lo que estamos viendo es hacer una prueba si tú sospechas que tu bomba está débil. Y aquí lo que se ve en la gráfica son todos estos picos de voltaje que se ven. Es precisamente tus carbones que están haciendo contacto con tu conmutador, ya que el conmutador, como pueden ver, tiene secciones. Y ya cuando los carbones son los que hacen contacto, cuando dan vuelta ahí, entonces todas esas intersecciones son las que nosotros vemos aquí. Si nosotros tuviéramos una bomba mala, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, aquí es como se vería una bomba mala, que todos esos picos de voltaje, de amperaje, no son parejos, y aquí, como pueden ver, están más o menos parejos. Aquí lo que hice, lo que es el fusible de la bomba, hice como un tipo de puente y conecté mi fusible de esta forma para poder tomar el amperaje que pasa por ahí con mi pinza perimétrica. Y como pueden ver, me tomó menos de 5 minutos en ponerlo. Lo puedo pausar, de hecho aquí lo puedo pausar para poder analizarla más con detalle. Aquí puedo hacer la imagen más pequeño, más grande, poder analizar todas esas formas de onda que hace tus carbones al hacer contacto con tu conmutador. Es lo que estamos viendo aquí. Miren. Por lo regular, todos los motores eléctricos tienen alrededor de 8 secciones el conmutador para hacer una vuelta completa. Por ejemplo, si pongo mis cursores aquí, tomando en cuenta que este tiene 8, tomamos una referencia aquí, contamos 8. Voy a poner mi cursor ahí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos aquí. Eso sería una vuelta completa de la bomba de combustible. Ahora, esto no es una prueba definitiva, pero sí te puede ayudar bastante. Porque acuérdense que su bomba también, igual si estas líneas están más o menos parejas, pero sin embargo la bomba gira muy lento, también no te va a mandar buena presión. Entonces aquí, como para calcular eso, de cursor a cursor, aquí me está diciendo que tenemos 10.21 milisegundos. Vamos a dividir 60,000 entre 10.21 y lo que me dé son tus revoluciones de la bomba. Creo que andan como en 6,000 revoluciones, y eso es lo que me está dando ahorita en marcha mínima mi bomba. Así que cálculos matemáticos, osciloscopio, te puede hacer el trabajo mucho más fácil. Vamos a la siguiente prueba. Bueno, amigos, aquí la siguiente prueba es para cerciorarnos, por ejemplo, si tenemos una falla de encendido y no estamos seguros si es algún inyector, una bujía, la compresión o qué sé yo. O que también quieres hacerle la prueba con tu compresímetro y no tengas acceso a lo que es las bujías, porque en algunos modelos, por ejemplo, este es más viejo, en el modelo 2012 ya esto todo está cubierto, no puedes tener acceso a las bujías, hay que quitar todo lo que es el manifold de admisión. Entonces, para evitarnos eso, podemos hacer una prueba que se llama prueba de compresión relativa.
Y lo que hace esto es leer el amperaje que produce tu motor de arranque. Y tu motor de arranque experimenta exactamente cuando tú le das vuelta con la mano. Cuando sube el amperaje es cuando tú sientes que está un poco más forzado para poder dar la vuelta al pistón cuando llega a su punto muerto superior. Y eso es precisamente lo mismo que experimenta tu motor de arranque cuando sube y baja, o sea, sube y baja el amperaje. Y aquí vamos a hacer exactamente del mismo fusible, vamos a quitarlo porque es el del combustible, para que la bomba, lo que queremos es que el motor gire pero que no arranque, para poder leer esos pulsos de amperaje que produce tu motor de arranque. Igual estaré haciendo un video para especificar cómo conecté todo esto. Aquí lo que hice, lo puse en 60 amperes y con mi osciloscopio aquí lo puse en el rango de 2 voltios, 2 segundos. Voy a darle marcha al carro con el pedal a fondo y ahorita van a ver a lo que me refiero. Aquí lo que voy a hacer, voy a darle marcha al vehículo con mi pedal de acelerador a fondo para que no arranque. Igual con el fusible no va a arrancar de todas formas, pero para que nos dé una buena lectura, vamos a hacerlo. De hecho, aquí lo que me falló, hay 2 cables gruesos. Tenemos que asegurarnos que pusimos la pinza perimétrica de el que va a su motor de arranque. Entonces aquí lo que sospecho es que no tenemos señal, entonces seguramente estamos agarrados del cable que va a la caja de fusibles. Voy a cambiar la pinza perimétrica para ver si nos da señal. Ok, vamos a cambiar el cable. Voy a ponerlo otra vez 60, lo voy a apretar aquí para calibrarlo a 0. Y vamos a ponerlo en el otro cable. Ok, perfecto. Vamos a intentarlo otra vez. Ok, vamos a intentarlo otra vez, pedal a fondo. Ahí tenemos una forma de onda. Que lo voy a pausar. Ok, vamos a hacerla más grande. Otra vez. Ups. Vamos a dejarla ahí. Como pueden ver aquí, cada uno de esos picos de amperaje representa cuando el pistón llega a su punto muerto superior, que hace un poco más de fuerza, entonces necesita un poco más de amperaje para que pueda dar la vuelta. Y cada uno de esos picos representa cada uno de tus pistones cuando llegan al punto muerto superior. Por ejemplo, si pongo mis cursores aquí, otra vez, vamos a contar. Este motor es de 6 cilindros, ok, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta aquí. Aquí. Ok, ahí contamos entre cursor 1, cursor 2, tenemos 6 picos de amperaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que vamos a analizar aquí, que todos esos picos de amperaje estén parejos. Si algún pico de amperaje estuviera deformado, que estuviera más bajo que el otro, o simplemente estuviera plano, ahí fácilmente podemos detectar que nuestra falla es mecánica. Tenemos un pistón que no está contribuyendo con la compresión. Si sin embargo tenemos una falla de encendido y vemos todo esto que está bien, ahí podemos descartar totalmente que tenemos una falla mecánica, sino eléctrica. Puede ser un inyector, puede ser una bujía, un cable, qué sé yo, una bobina. Y de hecho voy a hacer un par de videos explicando cómo podemos hacer eso, analizar las formas de onda que hace el inyector, cómo analizarlo a comparación si lo haces con una lámpara de pruebas o un multímetro. Y bueno, mis amigos, ahí tienen estas 2 pruebas de las muchas que pueden hacer con el osciloscopio. Y nada más para especificar, estos 2 ejemplos que di los voy a hacer en video para que estén atentos. Nada más quiero recalcar algo en la prueba que hice de la bomba de combustible. Bueno, por suerte nuestra, la mayoría de vehículos todavía cuentan con bombas con carbones. Los carros más nuevos no tengo el dato exacto. Algunos vehículos no cuentan con carbones, son bombas sin carbón, están controladas por un módulo. Es un proceso totalmente diferente, pero estaré haciendo un video ahí cuando se me preste la oportunidad. Y la prueba de relación de compresión, esa también voy a hacer el video, como les digo, detalladamente, cómo conecté todo, en cómo lo puedes usar y por qué. Y también les voy a explicar cómo pueden ustedes sacar la compresión del motor teniendo nada más de referencia un solo pistón. Tomas la compresión de un pistón
y de ahí te basas para hacer un cálculo matemático muy simple y para sacar la compresión exacta de los pistones de la parte de atrás, por ejemplo, en un motor donde no tengas acceso. Y bueno, todo eso lo voy a explicar en otros videos, pero por favor denle like al video, dejen sus comentarios, díganme qué piensan al respecto. Y como siempre, amigas y amigos, Ok, perfecto. Entonces, ya vimos lo que vendría siendo alguna de las pruebas que podemos llegar a realizar con el osciloscopio, y esto estamos hablando solamente de componentes básicos o de usos básicos que podemos llegar a utilizar. En este caso, el sistema del osciloscopio no nada más nos va a estar leyendo los voltajes y no nada más a través de amperajes vamos a poder saber errores, sino que también hay otros aditamentos que podemos llegar a utilizar. Una de las pruebas que utilizó o hizo, que hizo el compañero fue la de compresión relativa. A través de el consumo de amperaje de la marcha, se fue dando cuenta que al momento de caer una de esas gráficas, pudo haber tenido una pérdida de compresión. Entonces, ese tipo de usos del osciloscopio puede llegar a ayudarnos mucho con lo que vienen siendo los diagnósticos automotrices, por ejemplo, en ventiladores, por ejemplo, en marchas, por ejemplo, en alternadores, porque hay sistemas ya de carga inteligente que nos llegan a generar diferentes tipos de señales y esas señales se pueden llegar a perder o se pueden llegar a quedar apagadas, y eso puede llegar a provocar que no carguen los alternadores en muchos casos. Entonces, vamos a comenzar con lo que vendría siendo ahora el uso de multímetro, escáneres de diagnóstico. En este caso, la simbología que vamos a estar viendo en el multímetro vienen siendo las que tenemos aquí. Depende mucho lo que viene siendo el tipo de multímetro, sin embargo, los multímetros automotrices más completos traen todas estas escalas, además de el prueba o las pruebas de diodos y componentes para poder probar lo que viene siendo sistemas de amperaje. En este caso hay que tener cuidado. Cuando nosotros veamos nuestro multímetro, hay que estar observando la parte de abajo en donde nos marca el amperaje máximo que se puede llegar a leer junto con el voltaje máximo. En este caso, cuando leemos amperajes, perdón, cuando leemos amperajes mayores a 200 miliamperios, teniendo conectadas estas dos terminales, podemos llegar a quemar un fusible en su interior y eso puede llegar a generar que no funcione. Ahora, en la parte de mayor amperaje generalmente está sin fusible, o sea, no tiene ninguna protección. Esto puede llegar a generar que se dañe el multímetro y nos provoque algún tipo de mala lectura o problema. Hay que también tener en cuenta que siempre que queramos leer amperaje, hay que pasar la terminal roja a la parte de acá, a menos de que vayamos a leer lecturas menores a 200 miliamperios. Cuando estemos leyendo voltaje, siempre hay que tener la terminal roja del lado derecho. Realmente las terminales no es que tengan una ubicación o no hay que haya una diferencia si ponemos la roja en medio y la negra acá, porque al fin y al cabo son cables, pero la manera correcta viene siendo la terminal negra en la parte de tierra o común, mientras que la parte roja va a ser la que se mueva y seleccione si vamos a estar leyendo amperajes, voltajes u otras secciones que puede llegar a tener nuestro multímetro. Ahora, en la cuestión de la simbología, hay que tener en cuenta la corriente alterna y corriente directa. Nuestro vehículo siempre va a estar enviando una corriente directa suministrada de batería. Sin embargo, hay secciones como por ejemplo sensores Hall, sensores inductivos, que nos pueden llegar a mandar una señal alterna. Y esto nos puede ayudar a saber si el funcionador está mandando la señal o no está mandando la señal. También en lo que viene siendo el buzzer, zumbador de continuidad, este va a ser para poder probar algunos componentes que lleguen a tener embobinados o cableados. De ahí el diodo, que va a ser la prueba de diodos para poder estar probando, por ejemplo, componentes como LEDs o como algunos otros internos que pueden llegar a tener el puente de diodos, por ejemplo, del alternador o algunos componentes de los módulos de control.
De ahí el sistema, por ejemplo, de amperajes. Vamos a tener diferentes escalas, lo que viene siendo amperios, miliamperios y microamperios. Esto para poder saber cuál viene siendo nuestra escala o nuestra lectura. Generalmente en un sistema del vehículo estamos trabajando con amperios y en sensores o señales en miliamperios. De ahí lo que viene siendo la unidad de capacitancia o de condensadores. Por ejemplo, en vehículos todavía con distribuidor llegamos a tener condensadores y podemos llegar a leer los microfaradios o nanofaradios que podemos llegar a tener en el condensador y así saber si este se encuentra todavía en buen estado. Otra parte, la unidad de resistencia, este va a leernos los ohms que podamos tener en una resistencia interna de los sensores. Por ejemplo, sensores inductivos y de efecto Hall, sabemos que tienen una bobina interna y esta bobina tiene que marcar una resistencia. Inyectores, ya vimos que también cómo se pueden probar a través de resistencia. Embobinados, por ejemplo, de motores eléctricos, como los motores del radiador puede llegar a tener una resistencia ya marcada por el fabricante, entre muchos otros componentes de embobinado que ya ustedes muy bien saben que hay demasiados en el vehículo. Por último, la unidad de frecuencia, las que les comentaba, que sirve mucho para poder saber si un sensor inductivo está mandando correctamente una frecuencia de funcionamiento. E igualmente, en lo que viene siendo el osciloscopio, vamos a estar utilizando escalas principalmente de voltajes y de tiempo. El voltaje va a estar en la sección del eje Y, por así decirlo, mientras que en el eje de las X vamos a tener el tiempo. El tiempo y el voltaje, los voltios. Entonces, cuando nosotros estemos modificando el voltaje, vamos a ver que las gráficas tienden a subir, a hacerse más grandes, y cuando disminuyamos el voltaje van a hacerse más pequeñitas. Mientras que el tiempo va a afectar a todas las gráficas sin importar la medición. Por ejemplo, nosotros podemos tener una medición de escala a 5 voltios para una gráfica muy grande y podemos tener una escala a, por ejemplo, 12 voltios para otra gráfica. Sin embargo, el tiempo, ya se hace mediciones en milisegundos o mediciones en segundos o nanosegundos. Vamos a estar hablando de mediciones muy rápidas, por ejemplo, de inyectores que llegan a tener hasta 3 pulsaciones por milisegundo. Hay otros que llegan a tener, por ejemplo, frecuencias muy rápidas, como el CAN bus, por ejemplo, que llega a tener una velocidad de transferencia de información muy rápida. Entonces, tenemos que estar ocupando mediciones menores. Dependiendo del sistema que vayamos a medir, es lo que vamos a ocupar en cuestión de tiempo y en cuestión de voltajes. Estas escalas también se van a poder modificar directamente en nuestro osciloscopio y podemos nosotros seleccionar cuál viene siendo la escala que queremos en cuestión de los voltajes. Ahora, precauciones con lo que viene siendo el osciloscopio. Hay veces en donde tenemos que utilizar atenuadores. Los atenuadores en un osciloscopio son puntas especiales que llegan a reducir la señal que impacta en el osciloscopio. Esto va a ayudar a que tengamos una protección para nuestro osciloscopio, pero el atenuador va a reducir la señal de entrada. ¿Qué podemos hacer? Es modificar la escala utilizando la escala del atenuador. Hay atenuadores, por ejemplo, que son de 1 a 100, en donde se reduce 100 veces lo que viene siendo su valor. Entonces, si aquí tenemos 5, acá vamos a tener 0.005. Entonces, esto nos va a generar que tengamos menores, perdón, 0.00, 0.5 sería, 0.05. Entonces, esto va a hacer que tengamos una menor lectura, pero a través de una escala, a través de esta reescalada, podemos llegar a medirlo como si fuese una entrada 1 a 1. O sea, si entran 5 voltios, salen o se leen 5 voltios. Entonces, estas escalas y atenuadores lo vamos a utilizar principalmente en inyectores diésel, porque son inyectores de alto consumo y alta frecuencia, por así decirlo, alto impacto de la bobina que llega a generar.
y en vehículos, por ejemplo, con bobinas independientes o módulos de bobina, dado que la inducción electromagnética que genera la bobina puede llegar a afectar nuestro osciloscopio. En el uso del escáner vamos a estar principalmente leyendo códigos de error y también datos en tiempo real. Lo que vamos a estar leyendo en datos en tiempo real ya va a depender mucho de nuestra falla. Por ejemplo, aquí, si nos dice que la EGR tiene un flujo insuficiente detectado, podemos nosotros estar leyendo qué tanta apertura o cierre tiene la EGR. Esto nos permite saber si realmente la EGR se está moviendo o está atascada y por eso es que no tiene un flujo suficiente. Casos, por ejemplo, donde tengamos el inyector tiene corto a tierra, por ejemplo, o a batería en el banco uno, podemos nosotros verificar que el inyector tenga algún tipo de voltaje o hacer una prueba de actuadores para saber que le esté llegando voltaje y le esté llegando la señal de tierra. En cuestión de la interpretación de los códigos de error, vamos a hablar principalmente de cómo es que se desenglosan. Por ejemplo, estos códigos que teníamos acá, el P0401, estaría desenglosando en P, que significaría motor, o sea, hace que es un problema alojado en el sistema de motor. El 0 nos significaría que es genérico SAE, o sea, hace que es igual para todos los vehículos, mientras que si fuese 1, tendríamos que es específico de ese vehículo o del fabricante del vehículo. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. De ahí el segundo número, en este caso 7, nos dice que es problema de transmisión. Sin embargo, el nuestro, nos decía que el 4 venía siendo emisión auxiliar. En este caso hablábamos del sistema EGR, por lo tanto es un sistema de emisiones auxiliares. De ahí tenemos los últimos dos dígitos en el cual se aloja la descripción de la falla. O sea, sé que en este caso nos está diciendo el código de error que es un problema en el sistema de motor, que es genérico y es de emisiones auxiliares. En este caso ya tenemos una idea de dónde va el problema. En este caso, por ejemplo, abajo tenemos un código P1291 que vendría siendo P, problema de motor, 12 que correspondería al 1, o sea, sé que es un problema específico de ese vehículo. Dos, que tendría un problema en el sistema de combustión. En este caso sabemos que es del inyector, por lo tanto tiene que ver con el sistema de encendido, el sistema de combustión. Y el 41 ya vendría siendo para la descripción de la falla, que en este caso viene siendo la parte del inyector. Por otro lado, la simbología en diagramas eléctricos hay que tenerla también muy en cuenta, en donde vamos a estar hablando de cómo es que se va a ver uno u otra conexión. Por ejemplo, el cableado es una línea recta. Los interruptores, por ejemplo, botones que tengamos para subir los vidrios o bajar los vidrios, se pueden ver de esta forma. La batería del vehículo se puede llegar a ver de esta forma en un sistema o un circuito eléctrico. Bombillas, amperímetros que generalmente se ven dentro de las computadoras, voltímetros, condensadores que podemos, como vimos, por ejemplo, cuando estábamos hablando del distribuidor, ahí se veía una parte del condensador, resistencias, por ejemplo, en sistemas como resistencias variables, como las que tenemos acá, que vienen siendo los potenciómetros, en donde tendríamos el TPS, por ejemplo. En otro caso, los elementos termoeléctricos o los termistores, que vienen siendo componentes que se actúan a través de temperatura. Por ejemplo, termoeléctrico viene siendo una resistencia térmica, como puede ser el defroster, y también el termistor o resistencia térmica, podríamos tener, por ejemplo, el MAF, el cual es un hilo caliente que cambia su temperatura y con eso varía su resistencia, o el sensor de anticongelante, de coolant. Este también viene siendo un termistor, el cual nos permite saber cuánta resistencia varía y con esto varía el voltaje que de entrada y de salida. Las resistencias DRL, perdón, el RDL, que viene siendo la resistencia para poder encender, por ejemplo, las luces automáticas, los sensores de luz. Diodos de sentido permitivo, en este caso vienen los diodos que van a ser, por ejemplo, los LEDs, que sería el diodo emisor de luz, o los LEDs que vayan dentro de lo que viene siendo la computadora. Este nada más va a permitir el paso en un solo sentido,
Por eso es que los LEDs nada más prenden cuando los ponen en su correcta polaridad. Si los llegan a poner al revés, los LEDs no encienden. No es que no sirvan, sino que están al revés, porque el diodo solamente permite el paso de corriente en un solo sentido. La inductancia, que viene siendo los campos electromagnéticos generados a través de los embobinados que tengamos, fuente de corriente alterna, por ejemplo, el alternador, motores eléctricos y tomas a tierra, que también vamos a tener en muchos otros diagramas. También lo que viene siendo la codificación de colores, también va a tener gran importancia, el seguir el cableado. Hay unas veces donde un sistema se conecta con otro, entonces, estos puntos también van a variar según el fabricante de los diagramas. Hay veces donde All Data no tiene los mismos diagramas que Mitchell, ni tampoco que Dicatec. Entonces, todos estos casos van a estar variando sus simbologías, pero muchos de los sistemas donde vemos los diagramas nos van a traer un manual de interpretación. Ya por último, dejándolos con una pequeña conclusión, tenemos que en el diagnóstico los multímetros y lámparas lógicas nos van a ayudar a determinar si hay voltaje, cuánto voltaje hay, el negativo o si es positivo, qué puede llegar a presentar un cable, además de otras más mediciones. Y el osciloscopio nos ayuda más en el diagnóstico de señales de sensores o actuadores, además de redes de comunicación. No son tan usados en accesorios o en algunos otros componentes básicos del vehículo. Por ejemplo, para subir un vidrio no se ocupa tanto un osciloscopio, sino que con un multímetro o una lámpara lógica podemos detectar si le está llegando corriente o no. Y es bastante sencillo. Ya dejándolo con una orientación sobre las actividades de la semana, recuerden que hoy estamos en el último capítulo de diagnóstico y resolución de problemas. También recordarles que en el capítulo número 8 se está dejando la encuesta, también está la tarea y está también la última evaluación para que las puedan realizar lo más pronto posible. También les dejo aquí qué es un osciloscopio, cómo utilizarlo, algunos tipos de osciloscopio para que lo tengan muy en cuenta. Es un video bastante completo y también un video de cómo utilizar un poco más el escáner automotriz. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda. Sí, vamos a indagar también más en el uso de osciloscopio. Sin embargo, eso se hace más en lo que es electrónica avanzada, dado que es un componente de medición avanzado, no es tan básico como lo que viene siendo el multímetro, pero hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario, queja, sugerencia. Parece ser que todo bien. Bueno, los dejo con una frase para pensar y aprender. Y no lo olviden, ustedes son los protagonistas de sus éxitos o fracasos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en una clase más y que tengan muy bonita tarde-noche. Hasta luego y mucho éxito en su examen y su tarea. Bye bye.